Buenas tardes, compañeros y compañeras. En esta oportunidad entonces vamos a trabajar las unidades de concentración. Recuerden bien que las unidades de concentración son la relación matemática que existe entre la cantidad de soluto y solvente en una mezcla homogénea o en una solución total. Bien, acá entonces lo que voy a hacer es escribirles qué es cada ecuación o cada fórmula. Tenemos inicialmente entonces la fórmula número 1, que es la molaridad con R. Molaridad. ¿Qué representa la molaridad? Pues básicamente representa la relación que existe entre moles de soluto y litros de solución. Segunda fórmula es la, voy a escribirlo por acá abajo, molaridad con L. Y representa la relación que existe entre moles de soluto y kilogramos de solvente. La tercera ecuación es la fracción molar. Esta es un poquito más compleja, por eso voy acá en este recuadrito a explicarla un poco más. Resulta que si tenemos una mezcla que tiene sal y agua, entonces voy a leerles la ecuación, esta fórmula. La fracción molar representa la relación que existe entre los moles del componente A sobre los moles del componente A más los moles del componente B. Si tenemos una mezcla que tiene sal y agua, el componente A va a ser el soluto y el componente B va a ser el solvente. Es decir, si a ustedes le dicen, halle la fracción molar de una mezcla en la que hay sal y agua o en la que hay ácido clorhídrico y agua, usted sabe que el soluto va a ser el componente A y el solvente el componente B. De forma tal que usted lo que va a hallar van a ser moles de la sal, moles de agua. Y si quiere hallar esta fracción molar, entonces va a ser fracción molar de la sal sobre, perdón, moles de la sal sobre moles de la sal más moles de agua. Hay unos casos excepcionales en los que, por ejemplo, les dicen halle la fracción molar de B, o sea, de agua, del solvente. Entonces es moles de B sobre moles de B más moles de A. Y si es una mezcla que tiene muchos componentes, entonces le dirán en relación de qué componente es que se debe hallar la fracción molar. Bien, entonces continuemos con las ecuaciones y la explicación de estas. Siguiente, tenemos porcentaje masa-masa. Ese porcentaje masa-masa lo que indica es la relación que existe entre la masa de soluto y la masa de solución. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Que las unidades de masa, tanto de soluto como de solución, deben ser las mismas. Es decir, si la masa del soluto está en gramos, la de la solución también debe estar en gramos. Si está en kilogramos, entonces debe estar en kilogramos. Las dos, tanto soluto como solución, deben tener las mismas unidades. Bien, porcentaje, esta sería nuestra quinta ecuación. Porcentaje masa-volumen. Acá hay una cosita importante, es masa de soluto sobre volumen de solución. Pero las unidades son, si la masa está en gramos, el volumen está en mililitros. Si la masa está en kilogramos, el volumen debe estar en litros. Si, por ejemplo, la masa está en miligramos, el volumen debe estar en microlitros. Es un patrón fundamentado en la densidad, en las mismas unidades de densidad. Continuamos entonces acá con la ecuación número 6. Porcentaje volumen-volumen, la condición es que el volumen en soluto y solución debe ser la misma. O sea, si es litros acá, acá también, si es mililitros en soluto, debe ser mililitros también en solución. Bueno, partes por millón. Escribí una ecuación general que dice relación entre soluto y solución. ¿Por qué? Porque esa relación puede estar en masa. Voy a borrar todo esto.
para poderlo hacer acá mejor el de esta. Entonces, esto puede estar acá. Masa y aquí masa. O sea que esa es una ecuación. Porcentaje, partes por millón de masa de soluto sobre masa de solución. Opción número 2. Que esté en masa el soluto y la solución en volumen. Y la opción número 3. La opción número 3, entonces es que acá esté volumen y aquí también volumen. Esas son las opciones de partes por billón y en partes por billón pasa lo mismo. Entonces, en partes por billón, ¿qué opciones hay? Pues que aquí esté en masa y aquí esté en masa. O sea, masa de soluto sobre masa de solución. Opción número 2. Que tengamos masa, volumen. Masa de soluto sobre volumen de solución. Y la opción número 4. Número 3, perdón. Es que acá entonces tengamos volumen de soluto sobre volumen de solución. ¿Ok? Esas son las ecuaciones entonces que vamos a encontrar. Bien, ustedes aquí le ponen pausa al video y entonces pueden continuar y pueden copiar en su cuaderno las diferentes ecuaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar unos ejercicios de aplicación. Como ya se había hecho una explicación anterior sobre molaridad, molalidad. Entonces, digamos que vamos a trabajar unos ejercicios un poquito más complejos. Bueno, vamos a empezar con uno sencillito. Voy a borrar acá las ecuaciones. Vamos a leer acá. Bien, estos ejercicios tienen un nivel bien interesante. Iniciemos con este de molaridad que está un poco sencillo. Ok. Entonces, ¿cuál ejercicio vamos a trabajar? El 25. Vamos a leer, voy a ampliarlo acá para que usted lo vea claro y vea cuál es el ejercicio 25. Esperemos a que la pantalla ya se regule, que está borroso. Bien, ahora sí. Entonces, ¿qué dice el ejercicio 25? Bueno, acá tiene el título molaridad, M mayúscula, por lo tanto es moles de soluto sobre litros de solución. ¿Qué nos dice este primer ejercicio que está muy fácil? Dice, ¿cuál es la molaridad? O sea que nos están preguntando M, del paradiclorobenceno en una disolución preparada disolviendo 2,65 gramos del compuesto paradiclorobenceno en 50 mililitros de benceno y nos dan la densidad del benceno, 0,879 gramos sobre mililitros. Este es un ejercicio sencillo. ¿Por qué lo digo así? Porque vamos a hacer el análisis entonces. Vamos a tomar apuntes de los datos que nos da el ejercicio. Entonces nos dicen, o vamos a identificar acá, perdón. Lo primero que vamos a hacer entonces es identificar, sabemos que nos piden la molaridad y la molaridad es la relación que existe entre moles de soluto y litros de solución. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar en este ejercicio el soluto. Entonces, la clave es que dice acá una disolución preparada disolviendo 2,65 gramos de diclorobenceno, de paradiclorobenceno. O sea que este es el soluto. Bien. Y adicional a esto, nos están diciendo que se disuelve este paradiclorobenceno en 50 mililitros de benceno. 50 mililitros de benceno y nos dan el dato de la densidad del benceno. O sea que este es el solvente. En la clase sincrónica yo les expliqué qué pasa cuando se adiciona un soluto
no volátil o un soluto, en este caso sólido, a un solvente acuoso, líquido. Y vemos que el volumen no aumenta significativamente. Por tal razón, asumimos, en este caso se asume que el volumen de la solución, en este caso, es el mismo o aproximadamente el volumen del solvente. No voy a entrar en detalles del por qué, porque eso ya se explicó en una oportunidad anterior. Vamos a escribir los datos. Tenemos entonces la masa del soluto, que es el paradiclorobenceno. La masa de ese soluto es 2,65, si no lo olvidé, sí, 2,65. Ok. Nos dan adicional el volumen del solvente. Ok. Y el volumen del solvente son 50, acá lo voy a escribir con negrito, 50 mililitros. ¿Ok? Me piden la molaridad y la molaridad es moles de soluto sobre litros de solución. Por lo tanto, ¿qué debemos hallar? Pues lo que nos están pidiendo. ¿Qué nos están pidiendo? Moles de soluto. ¿Qué observamos aquí? Que tenemos los gramos de soluto, pero adicional, vamos a leer bien el ejercicio y si ustedes observan, nos están dando la fórmula, para los que no conocen la fórmula del paradiclorobenceno, que es C6H4 Cl2, ¿ok? C6H4Cl2. ¿Y esto para qué nos sirve? Estamos viendo la fórmula molecular del paradiclorobenceno. Por lo tanto, con esta fórmula, nosotros podemos hallar el peso molecular de este compuesto y hacer la conversión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a borrar acá. Bien. Pasemos entonces a hallar moles. Entonces, vamos a hallar moles de soluto. Para hallar moles de soluto, entonces recordemos la ecuacioncita que ya habíamos trabajado para no hacerlo usando paréntesis estequiométrico ni nada por el estilo, que moles es igual a masa sobre masa molar. Por lo tanto, los moles, no voy a escribir la fórmula, sino solamente es soluto, para que usted recuerde. Moles de soluto va a ser igual a la masa. La masa que nos están dando es 2,65 gramos sobre la masa molar. Entonces, la masa molar básicamente es el carbono tiene una masa de 12 y por 6, entonces eso nos da 72. Más 4 átomos de hidrógeno sería 76. Y adicional, entonces nosotros tenemos 2 átomos de cloro y cada átomo de cloro tiene una masa de 35, eso sería 70. Por lo tanto, entonces sería 76 más 70, que es 146. Y acá tenemos 146 gramos sobre mol. Y entonces los moles de soluto serán iguales a, y vamos a mirar acá entonces, 2,65 con la calculadora, 2,65 y lo vamos a dividir entre 146, lo olvidé, sí, 146. 146. Observen entonces que eso nos da 0,018. Vamos a emplear ese valor, 0,018.
0,018. Aquí cancelamos gramos con gramos y efectivamente esto nos da moles de C6H4Cl2 y ya tenemos moles de soluto. Recuerden que necesitábamos moles de soluto para poder hallar molaridad. Ahora, ¿qué nos falta? Litros de solución. Como asumimos esta posición de que el volumen de la solución es proporcional al volumen del solvente, lo único que debemos hacer entonces es que ese 50 mililitros, porque el volumen debe estar expresado en litros, 50 se divide entre 1000. ¿Sí? No voy a ponerme a hacer esa división. Entonces, la molaridad, por lo tanto, es igual a 0,018 moles dividido entre 50, este valor que se dividió entre 1000 y se dividió entre 1000. ¿Por qué? Porque lo estamos pasando a litros. Y eso es 0,05 litros. Por lo tanto, la molaridad es igual. Vamos a hacer la división usando la calculadora, a ver cómo nos va. Dejemos esta cifra así, aunque nos va a dar impreciso porque estamos empleando más cifras decimales. No, borrémosla mejor para que no nos pongamos a... Ok, ahora sí. Dividido entre 0,05 y eso nos da 0,36. 0,36 y las unidades moles sobre litro. Ok, y ya hallamos la molaridad en el caso de ese ejercicio. Bien, bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Trabajar muy juiciosos, repasar, porque pues esto es algo que ya hemos visto antes. Voy a tomar un ejercicio, dos ejercicios un poco más complicaditos para que después no digamos uy, qué terrible que la profesora no explicó. Entonces, por ejemplo, el 19 es un poquito más complicado. Vamos a abrir acá. El 19. Vamos a hacer una lectura interesante de este 19. Que es de molaridad. Esperemos a que ya se quite la imagen borrosa. Bueno, aquí partimos de una situación bastante diferente a la anterior. ¿Y por qué diferente? Dice, una disolución acuosa tiene 6% en masa de metanol y nos da la fórmula. Con densidad, también nos da la densidad del metanol. Pregunta, ¿cuál es la molaridad del metanol en esta disolución? Aquí la situación es completamente diferente. ¿Cuál es la razón? En el caso anterior teníamos soluto y solvente por separado y simplemente teníamos que hacer una conversión y dividir, pare de contar. Pero aquí ya tenemos una solución preparada que tiene una unidad de concentración y dice 6% en masa. 6% en masa de metanol. Esta es la clave para resolver el ejercicio. Conocer qué significa un porcentaje y muchos tienen esa dificultad. ¿Qué significa ese 6% en masa? Entonces, vamos a notar que aparentemente el texto suena complicado y cuando uno lo lee dice, uy, qué difícil es, pero es mucho más sencillo que el anterior. Observemos entonces. Ese 6% en masa de metanol, ¿qué significa? Pues significa lo siguiente. Esta es la clave. Significa, si lo vamos a trabajar en unidades de gramos, que 6 gramos de metanol están presentes en 100 gramos de solución total. Repito, ¿qué significa este 6%? Ese porcentaje significa que de un 100%, que es el total de la solución,
De todo eso, hay 6 gramos de soluto. La ventaja en el porcentaje en masa es que si necesitamos las unidades en kilogramos, yo acá podía haber escrito kilogramo sobre kilogramo. La clave es que se debe mantener las mismas unidades. Miligramo sobre miligramo. Pero vamos a trabajarlo en gramos porque vamos a hacer luego la conversión en moles, porque nos piden molaridad. Y nos están pidiendo que con esos datos, reitero, hallemos la molaridad. ¿Y qué es la molaridad? La molaridad es la relación que existe entre moles de soluto y litros de solución. Y aquí entonces juega un papel importante ese concepto que tanto se ha trabajado y que matemáticamente a veces no encontramos cómo podemos aplicarlo a los contextos químicos, y es la densidad. Si leemos, esperemos a que se ajuste, de nuevo, nos pregunta cuál es la molaridad. Bueno, ya sabemos que molaridad es moles de soluto sobre litros de solución, pero adicional nos dan la densidad. Atención con esto, leámoslo bien, la clave es la comprensión. Aquí está hablando una disolución acuosa, es decir, es una mezcla que tiene metanol y agua. Tiene 6% en masa de metanol. O sea que el resto va a ser agua. Pero nos dice disolución. O sea que acá ya nos están dando el dato de la mezcla. Y la mezcla es soluto más solvente. Atención con esto. No podemos confundir las propiedades del soluto por separado y solvente por separado. No, son muy diferentes cuando están unidos. Por lo tanto, este valor de densidad es el valor de la densidad de la disolución, o sea, de la solución. No es la densidad ni del agua ni del metanol, ninguno de los dos. Entonces, cuando uno utiliza un dato, debe tener la certeza de que el dato corresponde a, o sea que este dato de densidad corresponde a la mezcla. O sea que si, por ejemplo, nos llegaran a preguntar masa de agua, no nos sirve esta densidad, porque es que esta densidad es exclusiva de la mezcla. Aclarando ese aspecto, entonces vamos a anotar acá. Ahora sí, que la densidad es 0,988. Y entonces, atención, es el dato que vamos a poner acá. Sí, tenemos esto, pero también tenemos la densidad, que es 0,988 gramos sobre mililitro. Ahora usted dirá, bueno, profesora, ¿y para qué necesito yo la densidad? Fíjense, nos piden hallar molaridad. ¿Y la molaridad qué es? Moles de soluto. ¿Y cómo hallamos los moles de soluto? Primero, ¿cuál es el soluto? O sea, usted pregúntese, ¿cuál es el soluto? La mezcla es una mezcla de metanol y agua, o sea que el soluto es el metanol. De pronto aquí usted se confunde por las fórmulas. Si es necesario, usted lea el ejercicio de nuevo, escriba la formulita CH3OH, se llama metanol. Eso es una buena técnica, porque pues no se sabe el nombre, entonces para poder identificarlo y tener la certeza de qué está hablando. Listo. Entonces, estamos hablando que la molaridad son los moles de soluto. O sea que usted sabe que estos 6 gramos es el soluto, pero tiene que pasarlo ¿a qué? A moles. Estos 6 gramos son el soluto y tiene que pasarlo a moles, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Segundo, la molaridad también dice que es moles de soluto sobre litros de solución. Y sabemos por el porcentaje que de solución tenemos 100 gramos. Pero como está en gramos y nos piden es volumen, litros, capacidad, espacio que ocupa,
entonces debemos emplear la densidad. Bien, esa es la justificación de por qué. Vamos entonces a resolver el ejercicio. ¿Qué etapas vamos a seguir? Etapa número 1, la conversión de gramos a moles. Etapa número 2, la conversión de gramos a litros. Y por último, la división. ¿Ok? Ese es el procedimiento, perdón, que vamos a seguir. Entonces, tenemos, voy a escribir acá los daticos de soluto, de solución. Voy a escribir los daticos que tenemos. Del soluto, entonces tenemos que son 6 gramos de metanol. Listo. De la solución tenemos que tenemos 100 gramos de esa solución, pero adicional, otro datico acá, la densidad, y entonces la densidad es 0,988 gramos sobre mililitros. Esos son los daticos que tenemos. Y con eso, ¿qué vamos a hallar? Pues la molaridad. Y nos dice entonces, perdónenme, y nos dice entonces que la molaridad, ay, se me salió acá, lo siento. Ahora sí, que la molaridad es moles de soluto sobre litros de solución. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer entonces es hallar moles de soluto. Empleamos la ecuación, entonces sabemos que moles de metanol equivalen, me quedó gigantesca, equivalen a la masa del metanol sobre la masa molar del metanol. Entonces, moles de metanol equivale a la masa del metanol, y esa masa son 6 gramos. Listo. Sobre la masa molar. SH3OH. Un carbono tiene una masa de 12. Tenemos 4 hidrógenos que nos suman 4 más, o sea, 12 más 4, 16. Y el oxígeno aproximado es 16. 16 más 16 es 32, o sea que eso nos da 32 gramos sobre mol. Por lo tanto, súper torcido esto. Hagámoslo más bonito, tratemos de hacerlo más bonito. A ver si tengo más seguidores. Bueno, ahí. Entonces, moles de metanol equivalen a, y esto sí lo vamos a hacer con la calculadora, aunque es un poquito más sencillo, pero vamos a hacer ese cálculo. Hoy tengo pereza de pensar. Y es 6 dividido entre 36. Y fíjense, entonces eso nos da 0,16. Es periódico, ¿no? Es un valor periódico. Vamos a escribirlo, 0,16 periódico. La calculadora al final termina aproximando, pero es un valor periódico. Esto es 0,16 y estos son moles de metanol. Ok, listo. Ahora entonces, que ya tenemos los moles, nos faltan los litros de solución. Voy a escribirle acá. Segundo, litros de solución. Miren, estoy como paso 1, paso 2, que no es. Obviamente ustedes saben que todos los ejercicios no se resuelven de la misma manera. Vamos a hallar litros de solución. Entonces, para eso, vamos a emplear la ecuación de densidad. Y recordemos entonces que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Por lo tanto, el volumen de la solución es igual a la masa de la solución, 100 gramos, sobre la densidad, 0,988 gramos sobre mililitros. Aquí se cancelan gramos con gramos, la respuesta nos da mililitros. Entonces, vamos a ir a la calculadora y tenemos 100 dividido 0,988 y eso entonces nos da 101,21. Listo. O sea que el volumen de la solución es 101,21 mililitros, pero debemos pasarlo a litros.
O sea que el volumen de la solución en litros se divide entre 1000, pues es 0,101 litros. Por lo tanto, la molaridad, ahora sí podemos hallar molaridad, que sería el paso 3, molaridad es igual a moles de soluto. ¿Sí? Y entonces, moles de soluto, ¿cuáles son? 8. Moles de soluto son estos moles de acá. Entonces, 0,16 moles de metanol sobre, nos dice, volumen en litros de la solución, 0,101. 0,101 litros. O sea que la molaridad es igual a, vamos a hacer la división. Aquí vamos a perder muchas cifras porque esto es periódico, pero bueno, dejémoslo hasta ahí. Dividido entre 101. Ok. Y esto nos da 1,65. O sea que aquí la molaridad es nada más ni nada menos que 1,65. Y esa es la molaridad. Bien, compañeros. Entonces, espero que haya quedado claro. En la siguiente clase que tengamos sincrónica, explicaré un poco más sobre fracción molar, que creo que es la que puede generar duda. Y hablaremos de cómo se preparan soluciones. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos entonces, compañeros. Hasta pronto.